Si hablamos de futuro, tenemos que hablar de planificación o control de la natalidad. Difundir, he dicho difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Decenas de mujeres serán esterilizadas diariamente en cumplimiento de metas impuestas. Gobierno Fujimori, para patos, parianta, 300 madres, que nada, o hay que Romania que manda juanes. O sea que macho que na que gente que o que guawata nos ponen jeta os publicación to que con chena apor kafri mana chati nos na samur sa se nos mana operatik jak man hokotem ba haja ko que kita antas akuch hokotem wada apajim sai ganos nos jose hay ko chen manja ko spa na hay ko ranas fermam chenya operatik moran operatik ran hay ko manja ko spegos chenya kono che operatik se man fana ga mal ka pone mana ima bal embaleda achikau mi shiktat Cita mukos uyar lukus pun manusia pun mana cuci mas kewan tunggut mana jok simpunet kuncin duanju enas mana jok simpunet nanti hina tu compailan yak cipi cinan mal tu. Los análisis políticos hechos por el gobierno de Fujimori revelaban de que las huestes de Sendero Luminoso y de MRTA estaban conformados mayoritariamente por población de origen andino, por lo que ellos llaman indiada. Y si se quería evitar problemas de subversión o de revoluciones, simplemente hay que impedir que la indiada se reproduzca. Pues. Esto no solo ocurrió en las zonas más apartadas del país. Victoria vivía en Piura, ciudad, y la esterilizaron sin su consentimiento cuando fue a dar a luz a su tercer hijo. Tenía 34 años. Me hicieron la cesárea. Y al día siguiente, cuando hicieron la visita médica, bueno, primero me dieron la noticia que mi hija había fallecido, 18 horas. Y después tuve la visita de un médico y me enteré de una manera no directa por el médico, sino por un interno de que estaba ligada. O sea, le habían hecho cesárea y además le habían ligado. ¿Usted dio consentimiento? No, ellos no tomaron las precauciones que tienen y seguían adelante. Y esto es lo que respondían las autoridades de aquel entonces. Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Totalmente absurdo, ¿no? A mí me parece que se está entrando en un jueguito que yo francamente no esperaba. Se usó una política de población para eliminar personas que eran consideradas de repente de segunda categoría, ¿o no? Toda la maquinaria del Estado se puso en marcha para impulsar este plan. Se hacían ferias de salud reproductiva en los lugares más alejados, sobre todo en provincias y en zonas urbano-marginales. Se estima que entre 1993 y el 2000 se practicaron más de 295.622 ligaduras de trompas y 19.345 vasectomías. Hasta las Fuerzas Armadas las practicaban. Ante la certeza de que es la trompa, vamos a proceder a la ligadura. Esta lógica realmente era una lógica incorrecta, que propiciaba excesos en este terreno que no debieron producirse, que inducía a no garantizar algo que es fundamental en el desarrollo de un programa de esta naturaleza, que es el libre consentimiento de la mujer. El Colegio Médico del Perú recomienda al gobierno suspender las actividades de AQB, anticoncepción quirúrgica, del programa de salud reproductiva y planificación familiar. Pero el gobierno siguió indolente y el plan continuó. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori, en varias comisiones del Congreso se investigaron los hechos. El caso de una mujer en particular, Mamérita Mestanza, que murió al día siguiente de haber sido esterilizada a la fuerza, llegó a la Corte Interamericana. Guaitará, Huancavelica, durante una campaña realizada en 1996, el personal de salud realizó la grabación de estas imágenes,
con la idea de mostrar la eficiencia y la calidad de atención de su establecimiento. La señora Juana Rosa Ochoa fue sometida a una accidentada intervención quirúrgica de esterilización. Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. A mí lo que me interesa y mi preocupación es esa, que las familias de menores recursos también tengan acceso a los métodos de planificación familiar que lo tienen gente de mayores recursos. Si no van a venir mañana acá a las 5 de la mañana, policía va a venir a tu casa y les va a traer. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Conciudadanos, compañeros, en los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, 300.000 mujeres peruanas, campesinas, la mayoría de ellas pobres, fueron esterilizadas sin su consentimiento, con engaños, con amenazas, a la fuerza, dentro de un presunto programa de planificación familiar y reproducción. Estas mujeres, muchas de ellas, simplemente no podrán tener más familia. Estas mujeres fueron generalmente detectadas en las alturas andinas, pero también en la zona de la Amazonía, en el norte, en Piura, en La Libertad, en la sierra norte del país. Primera dama era la señora Keiko Fujimori, quien conocía de este programa de reproducción o de salud reproductiva y de planificación familiar. En el año 95 comenzaron a producirse denuncias, cientos de denuncias, de mujeres que se sentían que les había sido burlado su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto dizque, según el gobierno de Fujimori, para reducir los niveles de pobreza en el país, vale decir, evitando que las mujeres pobres tuvieran hijos. Esto siendo por las características, ¿no?, tomadas desde el más alto nivel del Estado y aplicadas como políticas públicas en el sector salud, con todas las características, decía, de lo sistemático, de lo generalizado y lo deliberado, va tomando las características de una violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Varios ministros involucrados, algunos fiscales corruptos que, sujetos a la presión del poder, archivaron estas denuncias, han motivado que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos comience nuevamente a ver este tema masivo de esterilización de mujeres peruanas. El sentido de esto y el mensaje poderoso es un desprecio por la vida, es un rechazo a la libertad de los seres humanos por el solo hecho de ser pobres, y que supuestamente para controlar la natalidad o controlar la reproducción en sectores sociales dirigidos, se perpetra este tipo de acciones. Reitero y recordemos, la primera dama era la señora Keiko Fujimori, esta señora que ahora pretende, encabezando una organización que en los años 90 desgració al país, pretende, digo, regresar al control del Estado. Yo digo y sostengo por estas características, frente a estas 300.000 o más esterilizaciones masivas, sin consentimiento, a la fuerza, con engaños, perpetradas por el gobierno de su padre, hace que la señora Keiko Fujimori no tenga derecho, y sostengo, no tiene derecho ni autoridad moral para representar a las mujeres. Probablemente este video no podrán verla, la mayoría de esas mujeres pobres, campesinas, que fueron esterilizadas y hoy sufren las consecuencias traumáticas
de ese acto lesivo a sus derechos perpetrado por parte del gobierno de Alberto Fujimori y de Keiko Fujimori. Pero sí me escucharán y verán este video otras mujeres pobres también, mujeres de sectores medios, incluso mujeres de sectores altos. A ellas les invoco. Esto es de la mayor importancia porque tiene que ver con vuestra dignidad. Reitero, Keiko Fujimori no tiene derecho ni autoridad moral a representarlas a ustedes y mucho menos pedir el voto de ustedes en el próximo 5 de junio. Me dirijo también a mis compatriotas hombres, porque esto tiene que ver con nuestra propia dignidad como peruanos también, y a los jóvenes, para darnos cuenta de lo que se juega este 5 de junio. El desprecio por la vida, no solamente el latrocinio de la hacienda pública o las arcas fiscales, no solo la amenaza contra un juez probo que condenó por asesino y por ladrón a Alberto Fujimori, no solamente por haber saqueado la caja militar policial, el FONAVI, por haber rematado nuestros recursos, haber saqueado la caja del pescador, no solamente por haber ordenado ejecuciones extrajudiciales de mucha gente inocente. Aquí una vez más se quiere herir nuevamente y se agravia y se agrede la dignidad de muchas mujeres, tratando de utilizar este sentimiento de que es una mujer la que se dirige a otras mujeres. Por eso hay que reflexionar con ciudadanas, mujeres de Lima, del Callao, de la costa, de la sierra y de la selva, de todos los estratos y estamentos sociales. Aquí se trata de dignidad, de respeto y de decencia. Eso es lo que está en juego el próximo 5 de junio.